Y habíamos hablado, ya vamos a hacer un breve repaso porque hoy vamos a abordar lo que es átomo 2. Y previamente hay que tener en consideración algunas cosas. En primer lugar, sabemos que el átomo actualmente tiene ¿qué cosa? Tiene núcleo y zona extranuclear. Dos partes fundamentales del átomo. ¿Ya? El núcleo, ¿qué cosa era? La parte central, ¿ya? Muy pequeña y de carga positiva, que además concentra la masa de ¿qué? Del átomo. Así que si me dices, ¿qué carga tiene el núcleo? La carga es positiva. Profesor, ¿pero también tiene neutrones? Sí, pero los neutrones no tienen carga. Entonces tenemos neutrones y protones en el núcleo. Profesor, ¿hay otra cosa más? Por el momento fundamental no hay. Solamente esos dos nada más, que son el neutrón y el protón. La nube electrónica, que acá le dicen, en realidad es la zona extranuclear. ¿Ya? Zona extranuclear. Dice, es un espacio muy grande y en este espacio se encuentran, ¿qué cosa? Los electrones. ¿Ya? Se encuentran moviéndose los electrones como ondas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente, profesor. ¿Son bolitas moviéndose? No, no son bolitas moviéndose. Son ondas. ¿Ya? Partículas subatómicas. Básicamente tenemos tres. El electrón, el protón y el neutrón. Y algunas características son, primero, el símbolo. Profesor, el electrón con el símbolo E. El protón con el símbolo P más. Y el neutrón con el N bolita. Las masas. Si nosotros vemos acá, el más grande es la del neutrón. ¿Ya? ¿De qué le sigue? El protón, que se parece mucho al neutrón, pero no son iguales. Cuidado ahí. ¿Ya? Ellos dos son diferentes. Y el electrón, que es casi 10.000 veces más pequeño. ¿Ya? Más pequeño que el protón y que el neutrón. ¿Ya? Por unas definiciones importantes tenemos que tener esto que está acá. ¿Cómo se llama eso? Número atómico. ¿Con qué se representa? Con la letra Z y nos indica la cantidad de protones que tiene un cuerpo. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. El número de masa, representado con la letra A, nos indica el número de nucleones. Recuerda que nucleones son los que se encuentran en el núcleo. ¿Y quiénes se encuentran en el núcleo? En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Profesor, entonces, cuando me dicen nucleones, ¿a quién se refiere? A los protones más los neutrones. A eso se refiere. Por eso es que A se define como los protones más neutrones. ¿Ya? Y a eso se le conoce con el nombre de ¿qué? De número de masa. Aquí es donde yo quería llegar. Esto es muy importante, muchachos. Profesor, en un átomo neutro, observa aquí, neutro, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué se da? Que los protones y los electrones son iguales. Profesor, en un átomo que es neutro. Profesor, ¿y por qué me lo recalca tanto? Porque en el tema de átomo 2 ya no vemos átomos neutros. Cambiamos eso de átomos neutros y ahora hablamos de átomos ionizados o simplemente iones, ¿ya? Que son átomos que han perdido o han ganado electrones. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero esto quiero que lo tengas en cuenta, por favor. Cuando me hablan de átomos neutros, ¿se refiere a qué? A que no ha ganado ni perdido, simplemente que tienen ambos la misma cantidad. Cantidad de protones y cantidad de electrones son iguales. A eso se refiere con átomo neutro. ¿Ya? Convencionalmente se representa así. Tenemos al elemento, ¿ya? Que se coloca acá y en la parte superior coloco A y en la parte inferior coloco a Z, donde A es el número de masa y Z el número atómico. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto. La respuesta a la número 5, ¿cuál es? Dice, un átomo es eléctricamente neutro debido a la existencia de los neutrones en el núcleo atómico, ¿verdadero o falso? ¿A qué le llamo eléctricamente neutro? Verdadero. A esto le llamo eléctricamente neutro. Átomo neutro. Cuando los protones y los electrones, ¿cómo son? Iguales. Protones igual a electrones. Profesor, en la 4 me está diciendo que es neutro. Cuando la más... perdón, sí, acá. Dice, es eléctricamente neutro debido a la existencia de neutrones. Por los neutrones es neutro. Entonces todos los átomos serían neutros, sin excepción. Eso es falso.
¿Ya? La proposición, ¿qué cosa es? Proposición falsa. Profesor, ¿por qué un átomo es eléctricamente neutro? Porque la cantidad de protones y la cantidad de electrones son iguales. La nube electrónica es una región de elevada densidad. Falso. Lo que acá le llama nube electrónica se llama zona extranuclear, ¿ya? Y es una región de muy baja densidad. La masa del átomo se concentra casi totalmente en el núcleo atómico. Eso sí es verdadero. Pero te está preguntando aquí por las incorrectas. ¿Cuáles son las incorrectas, chicos? La 1, la 2. Esa debe ser tu respuesta. La C, la 1 y la 2. Profesor, la 6. Todavía no vamos a hacer la 6, ¿ya? La 6 lo vamos a dejar para el final. Profesor, ¿por qué? Porque aquí es matemáticas y hay que concentrarnos en eso. La 7, descubrió los protones. A ver, ¿quién descubrió los protones, muchachos? Rutherford. Rutherford, muy bien. 8, descubre los neutrones. Chadwick. Chadwick, muy bien. Chadwick. Descubrió los electrones en la 9. Thomson. Thomson, muy bien. La 10 lo vamos a dejar, ¿ya? La 11, si un átomo, también lo dejamos, ¿ya? Esto es más que todo para resolver de forma matemática. Eso lo voy a hacer acá en la pizarra, ¿ya? No se preocupe. 12, señala verdadero o falso. Las partículas subatómicas más comunes son el electrón y el núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué? Falso. Porque el núcleo atómico no es una partícula, es una región, es un lugar, es como la casita de alguien. Profesor, es la casita de algo, no es una partícula. Profesor, por esa razón es falso. La suma de número de protones más el número de neutrones se denomina número atómico. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. O sea, ¿cómo se llama? Número de masa. ¿Ya? La primera, falso. La segunda, falso. La tercera, en el núcleo atómico, en el núcleo solo hay protones y neutrones. Vamos a decirlo Falso. entre comillas, chicos, sí y a la vez no. ¿Ya? Profesor, Falso. sí, no. Nosotros le podemos poner falso. ¿Ya? Sí. ¿Por qué, profesor? En el núcleo, muchachos, no hay esas dos partículas. Hay cerca de 250 partículas. Estamos hablando de los mesones pi, mesones mu, mesones tau. Estamos hablando de otro tipo de partícula, de otro tipo de hadrones también. Otro tipo de leptones. ¿Ya? Mesones, leptones, ya mesón pi, cosas así. Chicos, hay casi alrededor de 250 partículas en el núcleo atómico. No solamente está el protón y el neutrón. Así es que eso es falso. ¿Ya? Profe, ¿Tu disculpe, respuesta? ¿la 11 qué era? La 11, les dije que eso lo voy a resolver después. Esto es más que todo matemáticas. ¿Ya? Eso lo vamos a resolver luego. La 13. Señale como verdadero o falso. Dice, las cargas del protón y el neutrón son iguales. ¿Verdadero o falso? Falso. No, la carga del protón es positiva y la del neutrón Falso. es neutra. ¿Esos son iguales? Falso. Positivo igual a neutrón. Falso. ¿La masa del protón es igual a la masa del electrón? Falso. 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 El electrón es una hormiga comparado con una persona. ¿Ya? Falso. Seguimos. Los electrones y los neutrones se encuentran en el núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Los electrones no se encuentran en el núcleo atómico. ¿Esos se encuentran en dónde? En la zona extranuclear. Se encuentran fuera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Todos son falsos, ¿no, profesor? Todos son falsos. Muy bien, todas las proposiciones son falsas. 14. Si tienen los otros... Ya, ese es matemática. La 17. ¿Qué proposiciones son correctas? La cantidad de protones en el núcleo determina la identidad del elemento químico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, si yo sé la cantidad de protones, puedo saber de qué átomo se trata. Y si sé de qué átomo se trata, ya puedo conocer Verdadero.
su composición, su estructura, qué cosa tiene. En todo átomo, ¿el número de neutrones es mayor o igual que el número de protones? Falso. En todo átomo no. Generalmente sí, por si acaso. ¿Ah? Hay una gran diferencia entre decir todo y decir la mayoría. En la mayoría sí se cumple que la cantidad de neutrones es mayor o igual que la cantidad de protones. En la mayoría, pero no en todos. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno. Ahí no son, creo que ni neutrones tienen. Tercera proposición. Tercero, el neutrón fuera del núcleo tiene un periodo de vida muy corto. Eso sí es verdadero. ¿Ya? Profesor, si yo saco al neutrón, el neutrón tiene un periodo de vida de 6 y de ahí se desintegra. La respuesta, proposiciones, ¿cuántas son correctas? Solamente uno, que sería para nosotros la 3. ¿Ya? La C sería tu respuesta. Resolver. Señala estrictamente el orden creciente de las masas de protón, electrón y neutrón. Profesor, ¿quién es más pequeñito? Electrón. Muy bien, el electrón. ¿De ahí qué sigue? Protón. Muy bien. ¿Y de ahí último qué sigue? Neutrón. Neutrón. Electrón, protón y neutrón. Pregunta, ¿cuál de estos es? La C. ¿La C o la D? Muy bien, la C. La C. Recuerda que tienen que descolgar, chicos, tienen que quitar sus micrófonos. Se está generando interferencias, ese es el problema. ¿Ya? 2. Los poseen carga positiva. Los poseen carga negativa. Y los neutros. ¿La primera cuál es? Electrón. La primera, La B. Vamos a ver si es cierto. ¿Quiénes tienen carga positiva? El protón. O sea, primero debe ir los protones. Luego poseen carga negativa. Los electrones. La C, profesor, la C. Electrones. La C, profe. Son neutros. Los neutrones. Neutrones. A ver. Voy a dejar que uno de ustedes me haga a ver, voy a llamar a cualquiera de ustedes. Me tiene que decir la 3, la 4 y la 5. Recuerda, me tiene que decir la 3, la 4 y la 5. ¿Ya? A cualquiera le voy a preguntar. Les voy a dar 30 segundos. La 3, la 4 y la 5. La 3. El electrón es el neutrón de un átomo de oxígeno, dice. Es idéntico al electrón de un átomo de hidrógeno. Es más grande que el electrón del átomo de hidrógeno. Tiene mayor masa que el electrón del átomo del oxígeno. Puede tener mayor o menor carga que el electrón del átomo de hidrógeno. Tiene mayor carga que el electrón del átomo de hidrógeno. ¿Cuál es tu clave para la número 3? Respuesta. A ver, Paucar, ¿cuál es tu respuesta? ¿La C? La C. La C. La C. Sí, profesor. La C. La C. ¿Todo dice la C? Primero la C, profesor. Ya. Tu clave. ¿La B? Esta es tu clave. Tu clave es qué Profesor, cosa. la B. Esa es tu clave. La profesor. Todos los electrones son idénticos. Eso es por definición. ¿Ya? Profesor, ¿y qué? ¿Todos los electrones son idénticos? Sí. Profesor, en carga. ¿Son idénticos en qué? En masa. Profesor, ¿hay un electrón más grande que el otro? No, no hay. ¿Por qué? Porque son idénticos. ¿Ya? Así es que nosotros eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Son idénticos. Siempre se va a considerar como idénticos. 4. El número de protones que tiene un núcleo de un átomo constituye ¿qué cosa? Su. Debe ser esta la clave. Su número atómico. ¿Ya? Clave la B. 5. Para determinar el número atómico de un elemento se necesita conocer ¿qué cosa? Quiero el número atómico. Ojo, número atómico que son número de protones. No te olvides, número atómico que son número de protones. Dice, para determinar el número atómico de un elemento se necesita conocer ¿qué cosa?
¿En qué circunstancia fue descubierto el elemento? El número de neutrones y protones que tiene un núcleo, la variedad de compuestos binarios que pueden formarse con el oxígeno, el número de protones en el núcleo de sus átomos o de electrones alrededor de los núcleos. ¿Cuál es tu clave? La La D. D. La D. La D. La La D. B. La D. Clave. Esta que está aquí. La D. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿qué datos suministran los números del símbolo X157? ¿Qué cosa es 15 y qué cosa es 7? Número atómico. 15, ¿qué cosa es? Número atómico. ¿Número atómico? No. El 7 es el número atómico. Siempre el número atómico está abajo. Profesor, ¿y ¿El arriba número qué de encuentro? masa? El de arriba encuentro el número de masa. Profesor, 15, ¿qué cosa es? Número de masa. 7, ¿qué cosa es? Número atómico. A ver, ¿cuál es tu clave? La B. La B. Muy bien, esa es tu clave. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes pares de elementos tienen igual número de neutrones? Profesor, la resta me lo va a decir. Profesor, acá, 12 menos 6, 6. 13 menos 6, 7. Profesor, 6 y 7 son iguales? No. 14 menos 6, 8. 14 menos 7, 7. Profesor, 8 y 7 son iguales? No. 11 menos 5, ¿cuánto es? Seis. 11 menos 5, ¿cuánto es? 6. 12 menos 6. 6. Profesor, 6 y 6 son iguales? Sí. Tu clave. La E. Define un elemento químico. ¿Qué define un elemento químico? Este de acá. El número atómico. Número atómico. Muy bien, número atómico. 9. El número atómico de un elemento es 34. Pregunta, ¿cuántos protones tiene el núcleo? 34. 34. ¿Por qué? Porque el número atómico y la cantidad de protones, ¿cómo son? Iguales. ¿Ya? A ver, este de aquí a ver si caes. Si un átomo posee 38 protones en su núcleo, determina su número atómico. 38. 38. ¿Ya? Muy bien. El núcleo de un átomo el núcleo de un átomo de número atómico 35 y número de masa 80, ¿qué contiene? 45 protones. Sí, 45. 45 Neutrones. Tiene 35 protones. Muy bien. Y tiene 45 neutrones. Profesor, ¿cómo calculo la cantidad de neutrones restando? 80 menos 35. ¿Cuánto es eso? 45. ¿Ya? Aquí está. Ahora, con respecto al calcio, que encontramos acá, pregunta. ¿Cuántos electrones posee? ¿Cuánto? Posee 20 protones. Muy bien. Y 20 neutrones. Muy bien, la clave, la letra C. Con respecto al cloro 3517, indicar su número de protones. ¿Cuántos protones tiene? Profesor, la cantidad de protones está abajo. 7. 18. ¿Sí? 35. 18. 18. 17. Dice, indicar su número de protones. Profesor, los protones están acá abajo. Esto de acá. ¿Ya? 17, la clave es la B. ¿Ya? Muy bien, chicos. Quiero que vayamos un ratito acá a la parte del átomo 2. Porque es importante, este es el tema del día de hoy. Ya es importante que sepamos qué cosa es un ion. ¿Ya? Si es que quiero que le vayas tomando atención un momentito. Muy bien, muchachos. En primer lugar, ¿qué cosa es un ion?
Dice, es aquel átomo o grupo de átomos que desarrollan un campo eléctrico debido a la cantidad de protones, que es diferente a la cantidad de electrones. Muchachos, algo que por favor, Lucero dice. ¿Quién es Lucero? Recién está entrando Lucero. Tardanza le voy a poner. ¿Ya? Chicos, en la naturaleza tú encuentras más iones que átomos estables. ¿Ya? ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, profesor. Ya, muchachos. En la naturaleza tú siempre vas a encontrar más lo que son iones. Profesores o profesor, ¿qué cosa es un ion? Un ion es un átomo que ha perdido o que ha ganado electrones. Profesor, ese átomo normalmente hay 7 protones y hay 7 electrones. Eso es lo normal. Pero ¿qué sucede? Este átomo no siempre va a estar solito, va a interactuar con otros átomos. Profesor, por ahí que se cruza con otro átomo y este átomo que encuentro aquí es más potente, es más fuerte. Entonces, profesor, ¿qué va a hacer? Le va a quitar electrones al átomo. Ese átomo ya no tiene la misma cantidad que tenía al inicio. Si tenía 7 al inicio, ahora quizás tenga 5, quizás tenga 4, porque ha pasado por ahí otro átomo que le ha quitado, ¿qué cosa? Electrones. Profesor, así como le puede quitar, también le puede, ¿qué cosa? Le puede dar. Cuando se le quita electrones a un átomo, este átomo queda cargado positivamente, se le llama catión. Tiene carga positiva y ha perdido electrones. Ojo, carga positiva y ha perdido electrones. Profesor, un catión, ¿qué hace? Pierde electrones. Mientras que un anión, ¿ya? ¿Qué hace? Gana electrones. El anión gana electrones. Y aquí nomás nos vamos a dar cuenta. Profesor, ¿cómo me doy cuenta? Aquí está. Esta es la forma de darte cuenta. Obsérvalo. Profesor, acá en la parte superior se coloca el +1. ¿Qué significa? Que ha perdido, ¿qué cosa? Un electrón. Profesor, aquí dice +3. ¿Qué significa? Significa que ha perdido 3 electrones. Profesor, ¿que el más no es para ganar? No, el más no significa que esté ganando. ¿Ya? Significa la carga que queda. Profesor, carga positiva. ¿Ya? Es la que predomina sobre la negativa. Así es que cuando te pongan +1, ¿qué significa? Significa que perdió un electrón. Que te pongan +3, ¿qué significa? Que ha perdido 3 electrones. En el caso del anión es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque para empezar, un anión tiene carga negativa. ¿Y por qué tiene carga negativa? Tiene carga negativa porque hay más predominancia de la carga negativa sobre la positiva. O sea, tiene ese átomo más electrones de lo normal, de lo que tenía al inicio, de lo que era neutro al comienzo, ahora empieza ¿qué? A tener más electrones. ¿Ya? Gana electrones. Y es por eso que se coloca de esta manera. ¿Ya? Profesor, -1 es ese -1, ¿qué significa? Que ha ganado un electrón. Profesor, ese 2 menos, ¿qué significa? Que ha ganado 2 electrones. Tipos de núcleo. ¿Ya? Entre los tipos de núcleos que tenemos, ¿cuáles son? ¿Ya? En primer lugar, tenemos a los isótopos. Segundo, a los isóbaros. Y tercero, a los isótonos. Hay un cuarto que se llama isoelectrónicos. ¿Ya? Y a los isoelectrónicos nosotros no nos vamos a hacer referencia. Solamente estos tres: isótopos, isóbaros e isótonos.